Muy buenas, bienvenidos. ¿Cómo andamos? Aventureros y estudiosos. ¿Qué tal andáis? ¿Cómo están esos máquinas? ¿Hace calor aquí? ¿O es cosa mía? No, hace calor, ¿eh? Hace calor. Hace calor. Guiñito para los viejunos. Muy buenas, Mapache, ¿qué tal? Guiñito para la gente que vio en su día. Lo diré, lo diré. Ay, se me acaba de ir la película. Sylvester Stallone, Sandra Bullock. Qué mal, se me ha ido totalmente. Y Wesley Snipes, sí. No me acuerdo. Pero bueno, yo qué sé, yo qué sé. Eh, ¿Hace calor aquí? ¿O será cosa mía? Que se la dicen unas cuantas... Demolition Man, gracias. Gracias. Es que se la dicen repetidas veces Wesley Snipes y Sylvester Stallone en la película. Es que... Madre mía. Mi cabeza. También manda que me acuerde de la frase y no me acuerde del título de la película. Bueno. Simón dice muere. Que es muy grande. Qué viejos somos. Bueno. ¿Cómo andáis? Qué tal va este inicio de semana? ¿Cómo esperáis que vaya a ser esta semanita? Mágicamente segunda semana de junio, lo cual es curioso porque no nos hemos casi ni enterado de que ha empezado junio y ya estamos a 5. O sea, cuando menos te lo esperes, se acabó junio. Pero bueno, bien, bien. Comentadme, hoy toca, tenéis aquí el iconito aquí arriba. Hoy toca Soñando Mundos, para otro lado, para allá. Ahí toca. Soñando Mundos, platino, porque os lo comentaremos después. Pero toca la liberación para el público del Soñando Mundos Oro. Aquí tampoco hay quien viva. Así que tendréis un poquito más de info, de consejos, de experiencia, para hacer ahí el regomello. Bueno, si tenéis alguna duda acerca de esta parte de la creación de mundos, pues que podéis tirar de ella y resolverlo con facilidad, espero. Y si no, lo que os digo siempre, si tenéis cualquier duda, cualquier problema, dejadme la pregunta en los comentarios del vídeo o me habláis a mí por Discord, os venís al Discord, os venís a mi Twitter, ponéis la pregunta en cualquier lado, yo contesto con toda la tranquilidad, la paciencia y el gusto del universo. O sea, no os preocupéis ni lo más mínimo. Es que parece que luego os va a dar cosa, pero esto lo hago precisamente para que se pueda. O sea, os dejo por aquí redes por si no la seguís en alguna de ellas o lo que sea, que tengáis rápido, fácil y sencillo el acceso. Solamente es. ¿Duda? Pregúntale a Jacin. A tope a tila con el coffee. También vale el coffee, también. En Coffee ya sabes que subo materiales y cositas para mecenas, como mapas para partidas, vídeos generados con Flowscape, materiales adicionales para partidas que jugamos en el canal con el tier más alto de mecenas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay movimentito. A ver, me viene muy bien a Tila porque me das pie. Entonces, dándome pie, pues ya le doy. Si no, como que se me atraganta un poco. Pero bueno, lo que os estaba preguntando, qué tal prevéis este junio? ¿Cómo va el asunto? Que se presenta calentito. Solo digo eso. No lo sabes. ¿Por qué no lo sabes? Yo digo que junio va a ser mes de cositas, que a finales se vienen cosas muy interesantes. Y julio también. Julio también. Lo que pasa que igual en julio hay algún momentito en lo que estoy un poco más desaparecido. Y lo mismo en agosto. Pero al margen de eso,
Son desapariciones momentáneas, ¿vale? Vaya, por Dios. Pues mucho ánimo, mapache, tío. A ver si suerte y se solventa la ambigüedad lo antes posible. Pasan cosas, vale. Pues que pase rápido junio y ala. Apañado. Por mi parte haré lo que pueda para entretener el tiempo que esté por aquí y que podáis pensar en otras cosas. Como por ejemplo, en Aquí tampoco y quien viva. Grandes problemas de ayer y hoy. Aquí tampoco y quien viva significa que tenemos la ocasión de entender por qué a la gente le da la manía de poner a poblaciones en lugares imposibles, inhabitables, indescriptibles, irresolubles. No, sitios mal en general. Bueno, por lo general suele haber un motivo detrás de ello. ¿Cuál es ese motivo? Pues vamos a echar un vistazo al vídeo que tenemos aquí preparado, que son 4 minutitos, son solo 4 minutitos y 29 segundos. Y después de esos 4 minutitos, pues ya nos ponemos a charlar y hago un poquito más de expansión del tema, ¿de acuerdo? Para adentrar un poco al detalle y que estemos todos más o menos en la misma onda. Los jugadores parece general de RAM para la partida de Star Wars. Bueno, depende. Depende de qué momento de su historia sea. Si es unos cuantos años antes de que explote el planeta, pues todo bien. Si no, todo mal. Bueno, vamos a ver el vídeo y a la vuelta os comento y lo extendemos un poco. Un momento, ¿se puede saber qué pinta ahí esa torre? Es sencillo, vigila ese puente. Y entonces, aquel otro fortín defiende la torre que vigila ese puente. Como ya hemos visto, particularmente en el episodio anterior, muchas poblaciones, o la inmensa mayoría, se crean para cubrir unas ciertas necesidades de sus pobladores. Pero hay otras tantas que se desarrollan y crecen con otros objetivos en mente, y no particularmente la necesidad de sus pobladores. En este episodio vamos a intentar fijarnos en algunos de esos otros elementos y darle alguna vueltecita adicional a esas circunstancias determinantes para la creación de nuevos emplazamientos. Pongamos, por ejemplo, la comarca de Tamar. Un lugar demasiado azotado por el viento, árido, ciertamente estéril y apartado de las grandes ciudades, como para ser habitado por gusto o para cubrir necesidades. Es que ni siquiera se considera seguro, vaya. De nuevo, el planeta volcánico Mustafar me parece un ejemplo maravilloso, porque es que a nadie se le ocurre ir allí a pasar las vacaciones. A pesar de todo esto, la región entera experimentó un enorme auge y un crecimiento como no había tenido jamás durante los primeros años de la fundación de la Espada de Fastar. ¿Por qué? Porque es un sitio repleto de roca viva, fácil de extraer, y se crearon infinidad de minas, aunque fueran a cielo abierto, de las cuales extraer toda la piedra que hacía falta para las murallas de la ciudad capital de Meldor y para todo lo que fue surgiendo a su alrededor. Este motivo tan sencillo y básico consiguió que la comarca de Tamar creciera de manera desorbitada, de forma como no lo había hecho jamás, sobre todo después de heredar ciertas circunstancias tras la desaparición del carnicero. Pero esa es otra historia. En cualquier caso, si nos metemos a intentar encontrar motivos por los cuales unas localizaciones concretas, unos emplazamientos determinados pueden existir y crecer y tener importancia, nos encontraremos que habrá muchos otros elementos importantes, aparte de los tres básicos, para asegurar la supervivencia de una localización concreta. Las poblaciones de nuestras creaciones pueden servir, por lo tanto, a objetivos que poco o nada tienen que ver con esas tres necesidades básicas a cubrir que comentábamos en el episodio anterior. Por ejemplo, nos podemos encontrar con ciudadelas flotantes más allá de la atmósfera conocida que intentan extraer oxígeno lejos de la contaminación y el aire viciado para suministrarlo después a la gente que vive abajo, o podemos encontrarnos con fortalezas prácticamente inexpugnables en mitad del vacío del cosmos que intentan defender el universo de amenazas que prácticamente nadie conoce. Quadver, querido, te estoy mirando a ti. Muy fuerte.
Es interesante que al diseñar este tipo de localizaciones que no cubren de cierta manera las necesidades básicas, sino que tienen una intención que va un poco más allá, nosotros, como creadores, tengamos muy clara cuál es esa intención que va más allá, cuál es ese auténtico motivo por el cual estas poblaciones están donde están y no en otro sitio. Y digo esto porque ese tipo de incógnitas pueden generar situaciones muy interesantes para que lectores y jugadores se vean enganchados a una trama, porque generan incógnitas, generan desconocimiento y todo lo que supone un pequeño vacío, estoy seguro de que lectores y jugadores querrán rellenarlo con imaginación. Y ahí es donde hay que poner todo el interés. ¿Por qué construyeron una torre para vigilar un puente sobre un cauce seco? Aprovechad al máximo todas esas localizaciones que se os ocurran, que no cubran simplemente las necesidades básicas, sino que tengan un porqué que vaya más allá de la mera supervivencia. Pueden servir para muchísimo. Recordad, nos vemos en el próximo capítulo y sobre todo, nunca dejéis de crear. Pues un poco lo dicho, ¿no? Lo prometido es deuda. El tema de cubrir necesidades que no son las normales, que no son las que se esperan de una población, de una ambientación o de un tipo de gente en concreto, nos dan la libertad de permitirnos localizaciones atípicas, muy extrañas, que por lo general capturan muy bien la imaginación de los jugadores o de los lectores. Suele venir particularmente bien este tipo de consideraciones cuando hablamos de fantasía. Pero, como ya habéis visto en uno de los ejemplos que he puesto en el vídeo, también es verdad que para ambientaciones de ciencia ficción vienen muy bien, también sirven de muy buena manera para poner situaciones extrañas, lugares extraños, difícilmente explicables, eso es verdad, pero que cubren unas necesidades que no son las normales. Como no son las normales, te dan la ocasión, la oportunidad de sorprender a tus jugadores. Y sorprender a los jugadores es una muy buena manera de meterlos aún más en la historia. Un pequeño detalle que ellos no esperen en un momento dado, como por ejemplo una localización de una ciudadela, digamos, una ciudadela fortificada, se encuentra en un lugar que no sea fácilmente habitable, en mitad de unas montañas, con un frío helador, a infinidad de grados bajo cero. Horrible. No puede ser un peor sitio para montar una ciudadela. Pero se encuentra ahí porque necesitan un hielo particularmente frío de la condensación de un elemento que no se conoce por el resto de gente. Y están en un emplazamiento concreto, empleando sistemas, maquinaria y productos concretos para poder hacerse con ese material escaso, difícil de encontrar, seguramente muy valioso. Y es algo que los jugadores no tienen por qué saber en el momento en el que llegan a esa ambientación, o que el lector no tiene por qué saber en el momento en el que se le describe ese lugar. Tú le describes a esta tercera persona un emplazamiento, bueno, se encuentra en una de las laderas más escarpadas de las montañas, cubierto perpetuamente por nieve, azotado completamente por vientos espantosos desde el norte que traen esquirlas, fragmentos de hielo. Gran parte de la superficie está cubierta por una gruesa capa de un hielo azulado permanente. Hay infinidad de bloques de hielo, no sé, de icebergs en un lago cercano. Lo que quieras, puedes hacerlo todo lo inhóspito que quieras. La gente puede que se pregunte, ¿y por qué hay aquí una ciudadela, una fortificación, un sitio? ¿Por qué vive gente aquí? Bueno, pues eso tendrán que investigarlo ellos. El hecho de que no se lo cuentes, en muchas ocasiones, sirve para que sea su propia imaginación la que busque una respuesta. Si su imaginación no encuentra la respuesta, sus personajes, o como lectores, desearán encontrarla y, de alguna manera, proactivamente buscarán cuál es la respuesta a esa pregunta
que igual no se han hecho, pero que les falta. Es como esa piececita que falta para terminar de encajarlo todo. A mí me gusta mucho llegar a ese tipo de lugares porque desde el punto de vista de jugador me estimulan a la hora de involucrarme en la historia, a la hora de meterme en el lugar. Quiero saber por qué estas estatuas están aquí, por qué están mirando todas hacia la misma dirección, por qué todas parece que tienen en su interior una gema que brilla con un brillo particular, por qué ocurren estas cosas en este lugar concreto que lo diferencian del resto de lugares que cubren las necesidades básicas de siempre. Supervivencia en cuanto a seguridad, alimento, bebida, prosperidad, necesidades elementales. En el momento en el que superamos esas necesidades elementales y nos inventamos unas nuevas, o variamos la manera en la que nosotros solemos hacer frente a esas necesidades, cazamos, pescamos, cogemos agua de los ríos, de la lluvia. Si de repente decidimos que nos viene mejor que en nuestra ambientación una de las necesidades básicas siga siendo la necesidad de bebida, por ejemplo, seguir necesitando agua para subsistir, pero el agua no cae del cielo, no existen ríos en superficie, porque yo qué sé, la superficie está calcinada, se ha evaporado muchísima y no hay una capa de atmosférica que cubre al planeta, no se puede habitar la superficie, por ejemplo, pero sigue haciendo falta el agua. Pues hay que buscar cómo se consigue cubrir esa necesidad básica de agua tratando lo que ocurre por debajo del subsuelo, cómo encuentran corrientes de agua subterránea, criaturas que generen agua o un líquido asimilable, plantas que suplan esas necesidades. Siempre que le demos una vueltecita de tuerca y busquemos maneras poco comunes de cubrir necesidades, o maneras comunes o no, de cubrir necesidades poco comunes, estaremos dando pasitos en la dirección de la fantasía, de la ficción, que a mucha gente le estimulan particularmente. Y como creadores de mundos, como creadores de historias, es un elemento francamente interesante a la hora de tener en cuenta y a la hora de jugar con él. No todas las ambientaciones tienen por qué tener este giro en cuanto a las necesidades, pero sí podemos considerar que en un momento dado está bien y podemos explorarlo de alguna manera, pues a mí me parece sumamente interesante, ¿para qué voy a engañar? ¿Tenéis alguna preguntilla? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa? A mí me gustaría mucho el tema de explorar este tipo de ambientaciones, poder coger algún ejemplo de alguna partida y deciros, mira, por ejemplo, en este caso concreto, este lugar... A ver, tampoco es tan difícil, mira, lo puedo hacer. Si habéis visto la Torre de los Secretos, aquí en el canal, podéis entender que la situación de la Torre de los Secretos es una situación estúpida. O sea, es una localización muy poco aprovechable, muy poco inteligente a la hora de subsistencia. O sea, está en mitad de un bosque sumamente peligroso, al lado de unas montañas increíblemente peligrosas, en mitad de la nada, sin agua, sin nada interesante para vivir. Pero cumple un requisito muy distinto para suplir una necesidad muy distinta. Lo que quiere es estar perdida, inhóspita, apartada. Todo el entorno le cubre la necesidad de estar en un lugar muy desagradable, porque aparte de que la localización es horrible, la vida que hay por allí es potencialmente letal, altamente hostil, y ayudan a tener aún más aislada esta torre y lo que ella conserva. La necesidad no es la necesidad normal, no es una necesidad de tengo que construir un lugar para vivir, es tengo que construir un lugar para custodiar, en este caso conocimiento. No quiero que nadie venga aquí. Como no quiero que nadie venga aquí, mantengo la localización lo más secreta posible y además rodeada de una infinidad de defensas naturales que tampoco hacen sospechar que aquí haya nada interesante, simplemente un torreón abandonado. Si se procede al interior del torreón, hay una serie de defensas, mágicas en este caso, que están preparadas para seguir haciendo este torreón
un custodio perfecto de lo que está protegiendo, de esa necesidad que está cubriendo, que es proteger el conocimiento que almacena. Nos da igual las necesidades básicas, nos dan exactamente igual. No queremos ni agua, ni comida, ni bebida. Si acaso seguridad, pero tampoco es un lugar inexpugnable. No busca ser inexpugnable, busca pasar desapercibido. Principalmente. Y una vez uno se adentra en su interior, busca ser hostil, muy hostil, y empujarte al exterior o matarte. Una de las dos cosas. Pero tampoco es un lugar, como bien digo, inexpugnable. Es un torreón de nada. El torreón podría tirarse. ¿Qué ocurriría? Que no encontrarías la entrada si tirases el torreón. Pero no es una gran fortaleza en mitad de un bosque. Es una torre, sin más. Entonces, yo creo que es muy interesante recurrir a este tipo de situaciones, a este tipo de emplazamientos que no suplen necesidades normales, para picar un poco la curiosidad de los jugadores y presentarles circunstancias difícilmente comprensibles en un primer momento. Mientras más perdido esté el jugador, más ganas tendrá de intentar resolver el enigma, de intentar saber por qué está eso ahí, qué está haciendo él ahí y qué puede haber detrás. Es muy interesante y viene muy bien, resulta muy útil para los directores, para los creadores, saber que tenemos un algo con lo cual ir tirando levemente de los jugadores para que se sientan llamados a actuar. No hay, a ver, hay muchas cosas peores pero hay una de las peores cosas que puede pasar es una parte que no tiene motivación para hacer algo. Si no puedes motivar a los personajes, pero puedes motivar a los jugadores se buscarán una motivación para sus personajes. Si no puedes hacer ninguna de las dos cosas, pues la partida va a salir bastante mal seguramente. Si puedes motivar a los personajes, pero no a los jugadores, vas a tener problemas también, porque los jugadores se cansarán, por mucho que le interese al personaje, por mucho que el personaje esté interesado en descubrir algo de un lugar concreto, si no consigues enganchar al jugador, va a haber un problema. Creo que es mucho más útil intentar enganchar al jugador y él ya se encargará de que su personaje busque las respuestas. Casi siempre. Y eso es lo relativo a este Aquí tampoco y quien viva, que creo que es una de estas nociones fáciles, concretas y que sirve de bastante a la hora de enfrentarte a la creación de mundos. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, alguna cosilla que comentar? Barn, magia. Ese es justo el tipo de atención que se requiere para este tipo de situaciones. Justo. Porque una vez has picado la curiosidad del jugador o del lector, el resto va a ir solo. O sea, no tienes que hacer mucho, salvo ir completando poco a poco ese ansia, esas ganas que tiene el jugador de saber, de comprender lo que hay detrás de lo que le estás enseñando. A poquito que le vayas dando miguitas para que se vaya sintiendo realizado y le vaya gustando lo que va viendo, la partida la tienes hecha. En realidad no es mucho más difícil de eso. Y cuando digo la partida, digo la ambientación o digo el texto en cuestión. O sea, eso es sumamente intuitivo. Y nos pasa a todos. A mí me hacen exactamente lo mismo y yo encantado. O sea, encantado de ver el cebito y decir, pues pico. Para el cuerpo. Y ya con esto ya, vamos. O sea, me parece una manera más. Me parece una manera bonita, además, porque presentar este tipo de situaciones extrañas que no se esperan también sirve para unir un poco a la parte que lo sabe todo, digamos,
al creador con la parte que tiene que mostrar cierto interés, que son los jugadores, porque te permite ir pivotando alrededor de qué cosas les interesan más y tramando alrededor de ciertas necesidades y de ciertas coberturas de esas necesidades que puedan servirle a los jugadores como llamada de atención, algo que les guste a ellos o a sus personajes, y gracias a lo cual se sientan más involucrados y más interesados en la partida. O en la lectura o en lo que estés haciendo, básicamente. Yo siempre he considerado que ese tipo de situaciones es lo que le dan vidilla. Todo lo demás, todas las descripciones básicas, los otros 7 episodios anteriores, sirven para dotar de cuerpo a nuestra ambientación. Pero cuando ya empiezas a poblarla, lo que haces es darle vida. Y la manera en la que lo puebles va a estar directamente relacionada con la manera en la que le des vida, en la que lo habites. Porque no será lo mismo si es un mundo, puede ser un mundo desierto en el que solamente haya vida animal y vegetal, por ejemplo. Desierto, quiero decir, sin seres pensantes, por ejemplo. Y tienes una muy buena ambientación también. Habría que ver cómo se desenvuelve uno allí, cuáles son los retos y las necesidades que afrontan los personajes o los jugadores cuando se encuentren en un entorno así. Pero si quieres darle una vida adicional y le vas a aportar una cantidad de población o cantidades de poblaciones, lo suyo es que efectivamente busques el interés de los jugadores. ¿Cómo decir? Aportándoles una serie de pistas o de datos que les lleven en la dirección que a ellos les interesa. Y luego ya solamente tienes que poblar esas localizaciones o esos sitios con lo que sabes que ya les interesa. Si uno de tus jugadores es un enano que adora las gemas o la orfebrería, por ejemplo, o es gemólogo, puedes intentar que una de las principales localizaciones de tu ambientación, o una localización concreta que tenga algún enlace directo con la trama, sea un taller o pertenezca a un maestro gemólogo o un maestro orfebre o incluso un maestro herrero o un mercante que tiene que ha adquirido ciertos materiales o ciertos objetos que tienen mucho que ver con esto de este personaje. Y son todo pequeños detalles y situaciones que vienen generadas de cubrir necesidades que no son básicas. En este caso, opulencia, riqueza, dinero, medrar socialmente. ¿Cómo se consigue ser más importante en esta sociedad? Pues en esta sociedad se consigue ser más importante, en el caso de estos enanos, consiguiendo un tipo concreto de gema. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que habrá localizaciones en las cuales existan emplazamientos construidos, civilizados, poblados, dedicados exclusivamente o con un gran porcentaje de su dedicación destinado a la extracción de esas gemas o a la consecución de esas gemas. Puede ser lugares total y completamente absurdos, todo lo raro que queráis. Como si estamos hablando de que es un tipo de gema que se produce por condensación de elementos mágicos en las nubes y hay que intentar sacarlas de la nube mediante, yo qué sé, extracción a través de máquinas voladoras. Lo que quieras. Y acabas de crear toda una sociedad y todo un sistema gremial alrededor de una necesidad que ni mucho menos es básica. Ni muchísimo menos. Pero a la que tú has concedido una importancia muy elevada y que además entroncará con los gustos o necesidades de uno de tus personajes y jugadores. Yo considero que ese tipo de situaciones, ese tipo de localizaciones y de metahistoria ayudan muchísimo a que las partidas y las ambientaciones se sientan vivas y a que entronquen muy bien con los gustos, las necesidades y las motivaciones de los personajes, de los jugadores y de los lectores de las ambientaciones. Es mi opinión, puedo estar equivocado, pero creo que estoy bastante cerca de saber de lo que hablo. Por lo menos en este caso. ¿Alguno os ha ocurrido alguna vez que os hayan propuesto
algún tipo de necesidad adicional, algo que no esperaseis para vuestros personajes o lo habéis propuesto vosotros, algo que os haya llamado la atención, que hayáis dicho, vale, es que por ejemplo a mi personaje le gusta mucho o se gana la vida gracias a la recolección de algún tipo de planta concreta, por ejemplo. Por ejemplo. Muy buenas, Isaco, tío, ¿qué tal? Estamos hablando un poquito de ambientaciones y de cubrir necesidades que no son básicas en una ambientación. Y de cómo afecta eso a los jugadores. Básicamente. Y te he contestado antes de que hicieras la pregunta. Madre mía, vínculo mental. O sea, tú imagínate que estás... vas a empezar a jugar una campaña, una aventura, y tienes un personaje. ¿Qué motivación adicional podría tener tu personaje para cubrir una necesidad suya, particular suya? Estamos hablando, por ejemplo, de alguien que necesite o que comercie con algún elemento particular que sea difícil de encontrar. Por ejemplo, un tipo de plantas o un tipo de rocas. Y si existe mucho comercio alrededor de eso, si existe mucho interés, puede que no exista comercio, porque existan muy pocas de estas piezas, pero sean sumamente importantes, y si eso afectaría a tus ganas de embarcarte en la búsqueda de eso. Porque alrededor de eso se crearía, pues, o bien un mercado, o bien un sistema de defensas, o bien un emplazamiento para extraerlo. Es que todo afecta, es que es maravilloso, es que todo suma, todo suma. Me vengo arriba, me gusta mucho el world building, ¿qué le voy a hacer? Como jugador, si como jugador te mola ese tipo de situaciones. Cuando se te plantean necesidades que no son básicas. Yo creo que es muy interesante, la verdad. Bueno, si se te ocurre como máster también, ¿eh? Si se os ocurre algo como máster también, que lo hayáis incorporado en alguna partida o algo. Tú piensa que estás en una ambientación en la que, por ejemplo, como dice Bart, me entrega cualquier piedra que vea fuera de lugar. Vale. Imaginémonos que tenemos una ambientación como puede ser Maeron, ambientación fantástica, fantasía, baja fantasía, que así las necesidades son más peculiares. Y tenemos, por ejemplo, la necesidad adicional, más allá de comer, beber, dormir, sobrevivir cada día, de lo que decíamos, de piedras. Hay un tipo de rocas que almacenan el alma de la última persona que las ha tocado, último ser consciente que las ha tocado. Y por lo tanto tienen un valor incalculable. ¿Os interesaría una ambientación en la cual vuestros personajes tuviesen una profesión o una dedicación o algo cultural que girase alrededor de esa necesidad que no es básica? ¿Se puede vivir perfectamente sin tener nada que ver con esas piedras? Sí, totalmente. ¿Va a existir todo un conglomerado de acciones, de reinos, de mercadería, de instituciones alrededor de la consecución de esas piedras? Os aseguro que sí. ¿Os llama? ¿Os gusta? ¿O lo incluiríais vosotros en alguna partida? Es que me gusta. ¡Motivación! En mi caso siempre tiene un trabajo original
aparte o antes de ser aventureros, para justificar conocimientos y trasfondos muchas veces. Por ejemplo, entonces, tú imagínate si en lugar de ser oficios o trasfondos estándar, algo que podamos imaginar que es normal, te inventas como máster o como jugador le propones al máster un entorno nuevo, una circunstancia nueva, algo que no tiene que ver con las necesidades de siempre. No sé, por ejemplo, tu personaje se dedicaba a extraer esas piedras después de que gente voluntariamente antes de morir las tocara. De modo que luego podían venderse como piedras de alma, recuerdo de fulanito. Y está el alma de fulanito dentro de esa piedra conservada para toda la eternidad, por ejemplo. Y tu personaje se encargaba de extraerlas, o de comerciarlas, o de dirigir, de llevar a la gente hasta esas piedras y velarles durante las últimas horas de su vida, por ejemplo. O sea, salir un poco del tiesto, salir un poquito de la caja y decir, pues en lugar de necesidades normales, en lugar de profesiones normales, vamos a pensar algo súper chungo para esto, súper rarísimo. Una necesidad que no tenga nada que ver con lo normal. A ver, Bar. Ahora mismo estoy creándome un muñeco para ir a buscar una de esas que voy seguro voy a necesitar para cambiar por el alma de un compañero caído. Estuve en tu funeral y me acordé de ti, qué gilipollas. Pero sí, tal cual. Sí, es ese tipo de cosas, ¿ves? Pues tú te estás creando un personaje para ir a buscar una de esas porque seguro la vas a necesitar para cambiar por el alma de un compañero caído. Es perfecto. O sea, es el tipo de necesidad perfecta. Existe toda una manera, toda una mercadería o una costumbre, una creencia alrededor de que estas piedras que contienen almas se pueden intercambiar por las almas de otros compañeros. Por ejemplo, se me acaba de venir a la cabeza, gracias por la sugerencia, porque al leerlo se me ha venido mejor. Las monedas de alma de Alaverno, de Dungeons and Dragons, Reinos Olvidados, son monedas que en ningún caso deberían ser una necesidad, pero se convierten en una necesidad. Y son monedas que contienen el alma de gente. Y se utilizan como moneda de curso legal en el infierno. Y además con un valor exageradísimo. Porque en realidad lo que estás utilizando es almas. O sea, estás comerciando con almas, literalmente. ¿Qué quieres que os diga? A mí eso me parece maravilloso porque alrededor de una cosa tan extraña se crea todo un sistema de quién es el encargado de ordenar que se acuñen estas monedas, dónde se acuñan, cómo se acuñan, quiénes se dedican a ello, cuál es el conglomerado de gente que se encarga de la distribución de estas monedas, de tener todo esto custodiado. Cómo se llevan a distintos bancos, cómo se utilizan, qué tipo de registro hay sobre ellas, cómo se evitan las falsificaciones. Es maravilloso. O sea, es todo una necesidad adicional a la que le podemos dar 100.000 vueltas y explorar. De mí como jugador, yo me encuentro con eso, me vengo arribísima. Estoy intentando buscar una de esas monedas de alma, de hecho, es que yo tenía una. Si la encuentro, si no la encuentro, pues no la podré enseñar. Tengo una idea de dónde puede estar, pero no está con las monedas de John Wick. Permitidme que me aleje. Tengo cajas. Tengo cajas que hacen ruiditos. Props. Bueno, cosas. Aquí hay muchas cosas, ¿eh? Esto no os las puedo enseñar. Está feo que os enseñe estas cosas. Pero hay mucho prop suelto por aquí. A ver qué hay en esta caja. Bueno. Tesoros y magia. Oiga. Pero no encuentro la moneda. Se encontrado estos diamantitos, que son maravillosos. Vale, estos diamantitos son fantásticos. ¿Para qué los usaré? Bueno, tengo ideas. Siempre hay ideas. Siempre.
Por cierto, monedas élficas. Que te leo. A ver. Mi clériga de la forja es una herrera cuya meta es crear un arma digna de entrar en las leyendas, y está empeñada en que la elegida para empuñarla sería su compañera de viaje. Pero el problema es que su compañera es monje y no usa ni bastón, así que llevo 6 niveles pensando on roll qué tipo de arma debería crearle. Bien, de nuevo has buscado una necesidad adicional para tu personaje, de forma que tienes un algo más allá de comer, beber, dormir, no morirme. Y desde el punto de vista de jugador, es genial. Ahora, por ejemplo, el máster te puede proponer que para crear ese arma, los herreros que míticamente se han encargado de crear ese tipo de armas necesitaban encontrar un mineral concreto que se consigue haciendo X. Ahí es donde el creador del mundo, el creador, en este caso el máster, te puede indicar una manera adicional de engancharte a la partida. Tú mismo estás generándote tu propia necesidad adicional, pero le estás dando pie al máster a que cree todo un conglomerado gigantesco alrededor de una pequeña idea que has tenido tú. Brillante y maravillosa, que sirve como fundamento para crear toda una estructura alrededor de ella. Es que fabuloso, es que genial. O sea, es lo mejor. Vale, la he encontrado. Es que este cajón tiene muchas cosas. Ole. Este cajón tiene magia, chavales. Este cajón tiene cositas. Madre mía. ¿Qué cositas tiene este cajón? ¿Nos iremos un día ateros? Yo creo que deberíamos. Bueno. Necesidades para la temporada 2 de Myron, irnos también ateros. Ostras, lo que pesa la caja esta, ¿no? Vale, ya he vuelto. Estas son las monedas que os digo. Las moneditas de alma. ¿Qué va? Está muy chulo. No es un problema. ¿Qué va a ser un problema? Que se llegan a Elspeth. Sí, son monedas del infierno, del Averno. Son las monedas de alma que se utilizan para pagar determinados favores en el Averno de Reinos Olvidados. De hecho, la parte de atrás, creo recordar que la parte de atrás del manual de descenso al Averno lleva una de estas. Para todo, ¿no? Para todo en Avernus es la moneda de cambio. Y no dejan de ser armas. Y de hecho es lo que utilizas para alimentar los motores de las bestias estas, de los mecanismos gigantescos, de los engine, los motores enormes. Necesidades para la temporada 2 que tengan 120 días. Sí, los coches gordos de Mad Max. Tal cual. ¿Ves? Mad Max es otra ambientación que lleva al extremo el tema de las necesidades. Lo que pasa que en su caso, digamos que el elemento adicional, aparte del agua, es la gasolina. Que cubre un poco el mismo papel. O sea, es necesaria la gasolina porque estás moviendo continuamente. Y si no es así, pues olvídate. Te auguro un final muy rápido y desagradable. Pero sí, básicamente sí. Es una nueva necesidad cubierta con todo un sistema que se ha creado alrededor de gasolina. Conseguir gasolina, custodiar gasolina, no gastar demasiada gasolina, comerciar con gasolina. En el caso de nuestras piedras de alma, pues sería 3/4 de lo mismo. La trilogía del setting de Tormenta de Fuego me parece un buen ejemplo. No caigo. ¿Cuál es? Ah, The Dark Sun. Vale.
¿Ves? Esa es una de esas ambientaciones que yo sé que son la leche. Vale, o Dark Sun, vale, el otro es Shadowlands, vale. Pero que nunca me he acercado a ella. Nunca he leído nada de Dark Sun. Porque yo siempre he sido muy clásico para las ambientaciones de fantasía. Y cuando supe que existía, no me llamó lo suficiente como para meterme en ello. Ahora tengo mucha curiosidad. Sobre todo ahora que sé que Doom Jones no lo va a sacar en la vida ya. Bueno, de nuevo, entornos extraños dan lugar a necesidades extrañas. Y eso ayuda a que los jugadores también tengan necesidades extrañas. Muy buenas, Naku, bienvenida. Bienvenidérrima. Estamos hablando de necesidades extrañas para ambientaciones o para jugadores, para personajes, cómo se pueden extrapolar a las necesidades de las ambientaciones. Habíamos puesto, por ejemplo, el más fácil, el de las monedas de alma o la gasolina en Mad Max. Son elementos que no son necesidades básicas de las tradicionales, pero que son tan importantes que tienen a su alrededor generado pues, todo un conglomerado de estructura que necesita la consecución de esos materiales o la cobertura de esas necesidades. Se corre el riesgo de que se te vaya de las manos y te tires 2 meses trabajando alrededor de un dato random. No sé por qué le pasó a un amigo. Un amigo. Era un amigo. Sí, sé que puede ocurrir. Sé que puede ocurrir. También es cierto que puedes intentar simplemente sentar unas bases y que luego sean los jugadores los que decidan si eso les va a suponer el interés suficiente y entonces ya tiras de ahí. Pero presentarlo por lo menos me parece maravilloso. Porque da los elementos para hacer que la ambientación sea distinta, para hacer que los jugadores se sientan más intrigados, a ver qué ocurre, a ver por qué esto es necesario. Súper interesante el tema ese. Pero eso que dice Méndez, que si te lo ocurres está bien que sea algo central de la ambientación. Sí. Sí, porque si... A ver, te tiras 3 meses alrededor de acuñar este tipo de monedas y cómo ocurre la movida, pues más te vale que toda la campaña o todo lo que estés haciendo gire alrededor de este tipo de necesidad. Igual que con la gasolina. Obviamente nadie concibe Mad Max sin la necesidad de gasolina. O el anhelo de Waterworld por la tierra. Son elementos principales y muy importantes de la ambientación. Luego ya depende de cada cual lo muchísimo que te quieras rayar y concentrar en un tema. A ver, el truco Blizzard. Si algo no cuadra, digo que cada cual tiene una versión de lo que ocurrió y nadie puede saberlo al 100%. Hacer así. Sí, eso es bastante normal. Que no lo hizo un mago, maldita sea. Huyamos de ese tópico. Hagamos que el mago tenga un motivo. Creemos un motivo para el mago. No, ya lo dije en su día. El tema del hecho un mago lo ha hecho la magia. A mí me gusta mucho, pero me gusta mucho, sobre todo, tener una respuesta verdadera. Que el grueso de la ambientación diga, sí, eso lo hizo un mago. Y tú por dentro digas, así, bueno. Pero que haya un porqué detrás. Que si alguien te dice, a ver, cuéntame, te lo puede decir, te cuento. Porque ese momento ese momento es maravilloso. O sea, cuando como jugador tú empiezas a sospechar de que algo no es lo que te han dicho y le dices al máster, a ver, o a un NPC, a ver, se me cuente, y das con la teclita y te cuentan, y dices, oh, ya está, me he pasado el juego, qué gusto. Y sacas libreta y apuntar, pero como un loco. Oh. Eso es maravilloso. Pues ese tipo de momentos se da muy bien cuando te enfrentas a situaciones que son poco normales. Porque
no le vas a preguntar, ¿por qué necesitamos beber agua, ¿Quién nos dijo que el agua era necesaria para la vida? Estás bebiendo, calla. Bueno, vale. Pues hombre, no. Pues no. Pero ¿por qué llevamos 700 años extrayendo estas piedras que han atrapado almas de moribundos? Pues hombre, pues igual hay un algo. Por ejemplo, los barquitos, por ejemplo. Muy buen ejemplo. El tío que por no beber se murió. Y nos enseñó una enorme lección. A partir de ahora, todos beberemos. A ver qué dijo Blizzard. ¿Sabéis la historia del lore que era oficial durante... ¡Ja! Fabuloso. Eso fue en Shadowlands, ¿no? Creo que ha gustado mucho. No. No juego WoW, pero intento estar un poco al día de las cosas que ocurren a mi alrededor. Me gusta saber. Putos amos. ¿Cuál es la cosa más rara que como jugadores o como masters hayáis propuesto alrededor de una motivación, por ejemplo, de un personaje? ¿Qué es lo más rarísimo que se os ocurra? Yo, por ejemplo, el tema de... No sé si Naku va a decir esto, pero una de las motivaciones, o la motivación que tiene se me acaba de olvidar el nombre, el personaje de Naka en la partida Peter Panesca, me pareció muy bonito. Y muy original. Es muy original. No, en el Éxodo no. Entre las estrellas, la búsqueda de las estrellas. Es que me parece muy bonito, es muy bonito. Y es justo el paradigma de lo que estamos diciendo. Es una necesidad que no tiene nada que ver con las necesidades normales. O sea, está buscando a las estrellas. ¿Dónde han ido a parar las estrellas? Pues a ver, puede vivir sin estrellas. ¿A quién le importan las estrellas? Bueno, pues a ella le importan las estrellas. Por eso las está buscando. Y es un tipo de necesidad presentado por la historia o por la ambientación que te permite ir más allá en las necesidades que tiene que cubrir tu personaje. Se convierte en una necesidad para el personaje. Claro, es astrógola. Pues siendo astrógola ya lo tiene todo hecho. Criar un dragón. A ver, criar un dragón mola un montón. Criar un dragón me parece una motivación muy chula. Y muy de fuera del tiesto. O sea, por lo general somos aventureros. Si tenemos dragones, aquí solamente podemos interactuar con los dragones de dos maneras. O te hablo y te tengo miedo porque eres de colores metálicos, o te mato porque te tengo miedo porque eres de colores cromáticos. Luego ya cada máster hace sus movidas, pero de entrada ese es el planteamiento básico. El hecho de criar un dragoncete a mí me parece pensar muy fuera de la caja y muy guapo. O sea, me gusta mucho. Como jugador, lo más raro que he jugado es un pícaro mago... Ostras. Duergar con trastorno bipolar. Fantástico. Ah, pues bien pensado. Flashbacks de Caballero Luna estoy teniendo así. Pim. Qué guay, ¿no? Mola. Liz, gracias. Joder, no me salía. Cuña. El pícaro era el lado chungo que se hacía para proteger al mago. Es que Caballero Luna, es que tal cual. Domesticar un Displacement Beast para que fuera mi compañero. ¡Ostras! Ostras, tú también te la has buscado difícil, ¿eh? ¿Y había algo más? Aparte de... O sea... Ojo. ¿Era la primera vez? ¿Había alguien que ya había domesticado antes una Displacement Beast? ¿Había algún tipo de afición alrededor de ello? ¿O algún tipo de profesión alrededor de...? Era la primerita. Es que ahí también te podía seguir otro hilito, ¿eh? Ojo.
Es un D&D. Vale, por desgracia palmó antes de que dejara de tener la necesidad de que la protegieran. No. Bichillo. Vaya. En vampiro hacer un imperio de caramelos adictivos. Oh yeah. Maravilloso. Ojo de acá. La de la Displacer Beast. Ostras, que mola, ¿eh? Displacer Beast. Sí, es buena idea, sí. Tú imagínate alguien que tenga como profesión intentar domesticar este tipo de criaturas para que actúen como compañeros animales. Uf, ostras, tú. Vamos a dar una vueltecita más de tuerca, venga. Imaginaos que estamos en un lugar, olvidados de Reinos Olvidados, donde para viajar de un sitio a otro hace falta sí o sí desplazarse a lomos de una Displacer Beast. Ojo. Ojito, ¿eh? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo te haces con ellas? Las crías, las crías tú, las coges ya mayores. ¿Cómo va eso? ¿Quién se encarga de eso? Porque todo el mundo que quiera trasladarse o moverse va a necesitar tener su propio Displacer Beast. Ojo, ¿eh? Yo suelto ideitas así. Bueno, una versión de druida, pues bueno. A ver, tampoco está mal. Yo he venido aquí a crearos necesidades. No básicas, además. Literal. Las invocaciones de Final Fantasy también están muy chulas para este tipo de situaciones. No son necesidades como tal, pero hay mucho alrededor. Por ejemplo, Naku. Igual ya ha pasado tanto tiempo que las Displacer Beasts que se crían para transportes, una subespecie diferente que ya ha sido genéticamente seleccionada para que no sean tan agresivas. Por ejemplo, imagínate que llevan, yo qué sé, 2000 años criando las Displacer Beasts para que no sean tan agresivas y se puedan domesticar de alguna manera y utilizarlas como montura. Pues ya tendrías un plazo de 2000 años para crear toda una sociedad, o por lo menos parte de una sociedad que se dedica a esto. Pues, la leche. Personaje cuyo rol sea temer bestias especiales y elegir cuál invoca en cada pelea. El estilo... Perdón por el símil, pero ya me entiendes. Al estilo Pokémon. O sea, invocas la criatura que te convenga en el momento que te convenga. Muy chulo. Un summoner al estilo MMO. Muy guapo. Yo eso lo jugaría. Yo eso sería un tipo de conjurador que jugaría. Que no haya invocadores en Dungeons and Dragons es una cosa muy regulera. Muy regulera. Pero principalmente responde a la economía de acciones de toda la vida. Que se nos va. Mientras más individuos metas, se nos va. Lloremos fuerte. Vamos a poner el Tushi que llora. El Tushi que llora. A ver, podríamos... Lo más parecido que se me ocurre a mí ahora mismo, aparte de los compañeros animales, serían los artificieros, por ejemplo. Con la torreta, con el cañón, o distintos tipos de torreta. La torreta que dispara no sé qué, la torreta que genera escudo, la torreta que hace no sé cuántos. Es lo único que me parece más... O los homúnculos de otro tipo de artificieros. ¿Sabes? Creo que eran las reglas de Eberron. Luego ya no sé si las tocaron otra vez. Es el único que se me ocurre que invoca varias. O que puede invocar varias cosas. Creo, porque tampoco recuerdo si eran varias o tenías que ir eligiendo siempre una de cada. Es que invocar bichos distintos molaría muy fuerte. Por cierto, el mismo PJ era joyero lapidero. ¿What? El mismo que venía en el libro de Dungeons and Dragons y vendía lápidas a los aventureros antes de salir de aventuras.
Qué maravilla de personaje, qué positivo. Qué grande.